Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre, como siempre lo digo con mucho gusto, José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como cada sábado por la tarde, estos sábados de historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, aquí en la capital de la República Mexicana, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Llegamos a muchas ciudades del interior del país, no a todas las que yo quisiera, tampoco me sé las estaciones como me han preguntado, pero sin embargo pueden ustedes también sintonizarnos a lo largo y ancho de nuestro territorio y aún en el extranjero, en internet, en la página www.radioformula.com.mx, que está totalmente a su disposición, como también lo están nuestras vías electrónicas para comunicarnos y que ustedes conocen, y que al mismo tiempo voy respondiendo porque, al igual que ustedes, si me conceden ese gran honor, yo también estoy escuchando este programa. Recuerden que pueden ustedes escribirme, comunicarse, lo cual agradezco infinitamente, ya sea a mi correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o bien a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Seguimos todavía, sí, confinados en semáforo naranja, razón por la cual este programa está grabado, pero sin embargo aquí presentes, agradeciéndoles infinitamente el honor de su compañía y también, por supuesto, que me acompañen ustedes a mí. Vamos a comenzar. El día de hoy, amigas y amigos, vamos a concluir con esta ya larga serie. Este será el quinto capítulo, el quinto episodio de esto que hemos denominado la independencia desde el punto de vista de los realistas, enfocándonos en realidad sobre las personas y la actuación y su tiempo de los virreyes de México que a lo largo del periodo que conocemos como Guerra de Independencia, gobernaron la Nueva España. Y un poquito antes, recuerden ustedes que iniciamos en el primer capítulo de esta serie con el virrey José de Iturrigaray, luego continuamos a los tiempos del virrey Francisco Javier Venegas, pasando enseguida a los momentos en que fue virrey de la Nueva España Félix María Calleja. Hace 8 días narramos las circunstancias diversas que enfrentó Juan Ruiz de Apodaca, también virrey, y hoy entraremos a este último episodio hablando precisamente de esos poquitos meses que ya en el año de 1821 gobernó a la Nueva España. El último virrey, sí, técnicamente no es virrey. Según la Constitución de Cádiz tenía otro nombramiento, el de capitán general y jefe político superior de la Nueva España, pero por una especie de comodidad le decimos virrey. Ya sé que no lo es. Técnicamente, repito, es el jefe político superior de la Nueva España, pero, pues, seamos sencillos, y es el último de esta larga lista de los virreyes o de los hombres que en nombre del rey gobernaron a la Nueva España. Me refiero, como todos sabemos, porque este sí es un personaje sumamente conocido, porque a pesar de que fue un paso fulgurante y muy rápido por nuestra historia, su nombre se nos quedó grabado para toda la eternidad. Me refiero a Juan de O'Donoghue. Juan O'Donoghue. Este hombre, que repito, va a gobernar muy poco tiempo, desde que toma posesión del mando del virreinato como jefe político y capitán general el día 3 de agosto de 1821, y hasta que lo entrega justamente el día 27 de septiembre del mismo año, apenas pasó casi 2 meses. Fue el tiempo en que estuvo gobernando. Si es que a esto se le puede decir gobernando, porque vamos a platicar cuál es la historia de ese momento y el papel protagónico importantísimo que O'Donoghue tuvo en el desenlace de nuestra guerra de independencia, coadyuvando de manera muy decisiva, muy importante, en eso que llamamos la consumación
de la propia independencia. Miren, O'Donoghue, que se llama Juan O'Donoghue O'Ryan, efectivamente sus apellidos son de origen irlandés. Sus abuelos, al igual que muchos otros irlandeses católicos, perseguidos por el rey de Inglaterra, en donde justamente se invadió Irlanda y obligó a muchísimos católicos irlandeses a emigrar, encontraron desde principios del siglo XVIII, específicamente en el año de 1720, refugio, hospitalidad en España. En ese año llegaron los abuelos de Juan O'Donoghue a España. Su padre ya nacerá allí y él, por supuesto, también ya será oriundo de la vieja España. Es pues un español con raíces irlandesas. Él nunca conoció Irlanda en realidad. Tampoco podemos decir que tuviese ningún tipo de vínculo con los irlandeses, salvo el de la propia práctica cultural familiar que seguramente nunca los abandonó. Eran de alguna manera trasterrados irlandeses en España. Pero indudablemente O'Donoghue se sentía por derecho, por convicción, por corazón, un español más, tanto que desde muy joven decidió optar por la carrera de las armas, convertirse en militar, y va a destacar justamente y ascenderá poco a poco en el escalafón hasta llegar al grado de teniente general de los Reales Ejércitos. Un militar como muchos otros en España que consagró su vida entera al ejército español. Cuando llegue a México tendrá 59 años de edad. Es decir, toda su vida, desde los 11 que ingresó como cadete hasta los 59, fue ascendiendo grado a grado por los escalafones militares, pero tuvo además también la oportunidad de participar en batalla y se destacó particularmente en los días en que España fue invadida por las tropas de Napoleón, los días de la famosísima intervención francesa en España, que va a dar como consecuencia esta guerra de independencia española, destacándose en el sitio de Zaragoza, en la capital de Aragón, en Zaragoza, donde fueron sitiados los españoles. Allí tuvo una denodadísima y muy importante intervención el general ya para entonces mariscal de campo Juan O'Donoghue, lo cual le va a merecer el ascenso a teniente general. Algo bien importante, fíjense, estos virreyes, particularmente el propio O'Donoghue y uno de sus antecesores, Francisco Javier Venegas, recordarán ustedes que platicamos de él, obtuvieron de alguna manera pues estos ascensos gracias precisamente a su forma denodada de combatir a los invasores napoleónicos. Es pues también un héroe de la propia guerra española. Claro, hoy en día y durante mucho tiempo para los españoles es un traidor. Ahorita platicaremos por qué. Pero en principio pues se destaca en el sitio de Zaragoza, lo cual le va a merecer que una vez que se presente a Cádiz, a la isla de Cádiz, en donde está refugiado el gobierno español, la regencia, porque recuerden que Fernando VII está preso en Francia, y la regencia que gobierna en su nombre, y donde se están desarrollando las Cortes de Cádiz, este congreso que arrojará como resultado final la Constitución de Cádiz precisamente, allí el gobierno de la regencia del Imperio Español recibió con los brazos abiertos a Juan O'Donoghue, un hombre ya maduro, un hombre experimentado, le otorga el ascenso a teniente general de los Reales Ejércitos, y fíjense qué importante, lo designan ministro de la guerra del gobierno español, de la regencia española que está combatiendo y enfrentando a la invasión francesa. Así que él va a ser, de alguna manera, el comandante en jefe de los ejércitos españoles que están enfrentándose a las tropas de Napoleón. Una posición política y militar sumamente importante, vital. Un hombre, pues, destacado en la propia España. Sin embargo, en la propia isla de Cádiz, allí en las Cortes, va a entrar en contacto allí mismo, y ya sabemos, hemos hablado del tema, porque allí pululaban las logias masónicas. Y O'Donoghue se convertirá
en un masón español, en un liberal español. Está convencido de las bondades de la Constitución, está convencido de las bondades de los derechos y de sus respetos, está convencido de la libertad, porque es, finalmente, repito, un liberal masón, por supuesto. Y cuando llegue la hora de que retorne a España el rey Fernando VII, cuando este monarca desconozca la propia Constitución, Fernando VII, que no es precisamente un hombre muy inteligente, decidió vengarse de todos aquellos liberales que habían gobernado en su nombre, esperándole. Por eso él era el deseado, y a muchos de ellos los mandó a la cárcel, y a uno de los que mantuvo cerca de 4 años en prisión, a quien Fernando VII consideraba su enemigo, y que lo era en realidad porque era liberal, fue precisamente al teniente general Juan O'Donoghue. Lo metió a la cárcel, lo tuvo encerrado, pero no contento con eso, porque Fernando VII lo detestaba, lo sometieron a unas muy crueles torturas. Fue atormentado. Un tormento bárbaro, verdaderamente cruel, que consistió en arrancarle las uñas de los 10 dedos de la mano y de los 10 dedos de los pies. Este fue el verdaderamente salvaje tormento a que fue sometido Juan O'Donoghue, pero de esto vamos a hablar, amigas y amigos, en unos momentos más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en el segundo bloque de este programa que es el último de la serie dedicada a ver la independencia de México desde el punto de vista de los realistas, y en el cual, durante 5 episodios, incluyendo este de hoy, nos hemos enfocado a examinar de alguna manera esto desde la perspectiva de los virreyes que gobernaron a Nueva España, comenzando en los tiempos de Iturrigaray y terminando con O'Donoghue, que, insisto, ya sé que no es virrey en el sentido técnico legal de la palabra, sino jefe político superior, pero de alguna manera, para continuar la lista, le hemos llamado virrey por ser el gobernante de la Nueva España, aunque solamente lo hiciera por muy poquito tiempo, como hemos venido comentando. Déjenme retomar algo muy importante del bloque anterior. Este tormento, esta tortura a la que fue sometida Juan O'Donoghue por órdenes del rey Fernando VII, que lo abominaba, estando en prisión, además de haberle privado de la libertad, lo privaron de las uñas de las manos y de los pies. Dolorosísimo tormento, espantoso tormento, una forma de torturar verdaderamente cruel y salvaje, que demuestra el odio que le tenía el rey Fernando VII a Juan O'Donoghue. Pero hay algo más. Las uñas, tanto de los pies como de las manos, son, en nuestro cuerpo, parte importante de los mecanismos de defensa natural contra microbios y bacterias. Al carecer de ellas, independientemente del terrible dolor que le ocasionaron, porque le fueron arrancadas con tenazas, además del sangrado seguramente y de las infecciones que se habrán provocado, pues le minaron, le disminuyeron su capacidad de defenderse ante microbios y bacterias, cosa que en aquel tiempo no se sabía, pero hoy lo sabemos, y podemos comprender el efecto devastador que esta forma de torturar tan verdaderamente salvaje le hicieron a Juan O'Donoghue. Venía muy enfermo, era un hombre muy enfermo, porque quedó sin defensas. Se había de alguna manera desarticulado por completo, y los médicos me van a corregir, su sistema de inmunidades. Estaba verdaderamente a merced de cualquier tipo de virus, de microbio, de bacteria, de enfermedades, y se enfermaba pues ya de todo a cada momento. Así llegó a México, muy enfermo. Días en los cuales estaba bien, pero días en los cuales lo arremetían las fiebres, lo arremetían todo tipo de dolencias, simple y sencillamente, ellos no se los podían explicar,
Parecía un hombre muy, muy acabado, muy desgastado. Seguramente lo atribuían a las tribulaciones y sufrimientos de los años de prisión y al dolor, seguramente al dolor terrible que le ocasionaban la falta de uñas. Seguramente estaba muy, muy lastimado. Pero hoy sabemos también que es que sus defensas, su sistema inmunológico, estaba muy, pero muy debilitado. En el poco tiempo que estuvo en México se conocen ya de él dos enfermedades. Primero llegando a Veracruz, ahorita llegaré a ese tema y por qué lo designaron. Inmediatamente a los pocos días, por supuesto, atrapó una de esas fiebres, porque recuerden que en aquel tiempo el clima veracruzano era pues devastador para muchas personas y de inmediatamente les daba la fiebre amarilla o les daba cualquier tipo de mal intestinal. Y más adelante, despuesito de que se consume la independencia, le va a dar lo que los médicos llamaron una pleuresía. Seguramente una bronquitis o una pulmonía, pero en ese momento en que ni hay antibióticos y además una persona disminuida en su sistema inmunológico, pues fue víctima fatal de la enfermedad. Llegó pues muy, muy enfermo con verdaderamente problemas graves de salud. ¿Por qué viene a México Juan O'Donojú? Miren, hemos platicado que en 1820, con la revolución de Rafael de Riego, que restablece la Constitución de Cádiz y obliga al rey Fernando VII nuevamente a gobernar de manera constitucional, pues al rey no le quedó otra, primero, que, entre otros muchos, sacar a O'Donojú de la cárcel. Y segundo, O'Donojú tenía muchísimos amigos entre los grupos liberales que ahora estaban de nueva cuenta en el poder en España. Y también tenía amigos entre los diputados que habían llegado a las Cortes españolas representando a México, particularmente uno de ellos, del cual ya hablamos hace poco tiempo, porque también dijimos que a pesar de ser sacerdote, era masón, Miguel Ramos Arizpe, que se encontraba allá en Madrid como diputado representante de la Nueva España. No se sabe a ciencia cierta a qué se deba el nombramiento. Hay dos hipótesis muy claras que pueden conjuntarse y coincidir en una sola. La importancia del propio O'Donojú, su trayectoria, como liberal y como militar, como masón y como héroe de España en la guerra, y por otra parte, su edad, y quizás atendiendo a sus sufrimientos, sus amigos de las Cortes españolas consiguieron que el rey lo designara para este nuevo cargo que establecía la Constitución en lugar del virrey, el jefe político superior y capitán general de la Nueva España, como una especie de premio, como una especie de reconocimiento. Recuerden ustedes que la Nueva España es un premio para los virreyes. Es la posesión más preciada de la corona española y, por supuesto, venir como virrey o jefe político superior es verdaderamente una distinción. Se manda a grandes hombres o, en épocas antiguas también, a hombres apegados al poder, como fue el caso de Iturrigaray, según platicamos. Pero en este caso, pensaron, con toda razón, que la Nueva España, esa posesión tan importante, merecía ser gobernada por un grande de España como lo era Juan O'Donojú. Pero además también sabemos que seguramente influyó en esos diputados este deseo de que O'Donojú pasara pues por un momento de alguna manera de felicidad gobernando la Nueva España. ¿Por qué de felicidad? Porque recuerden ustedes que ya estaba pacificada. Ya Apodaca, el virrey anterior, se había encargado de sofocar casi todos los levantamientos, excepto uno en las montañas del sur de Vicente Guerrero y Pedro Asensio. Entonces era una especie de premio a los esfuerzos, a los sufrimientos de O'Donojú, pero además también se dice que Miguel Ramos Arizpe lo conoció allá, se hizo buen amigo de él, platicaron de las ideas liberales en las cuales coincidían porque ambos además eran masones y pues Ramos Arizpe es el primero que le pone en antecedentes de qué es México, de cómo vive lo que está pasando, pero además como es diputado, muchos diputados están de acuerdo porque son liberales y masones en premiar a Juan O'Donojú
con el gobierno de la Nueva España, y así se consigue, así se embarca con toda su familia, y así va a llegar finalmente al puerto de Veracruz el día 30 de julio de 1821. Pero fíjense, no desembarca inmediatamente, sino que el barco atraca en el castillo, en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Allí desembarca O'Donoghue y solamente hasta el día 3 de agosto se va a presentar en Veracruz. ¿Qué pasa en estos días? Pues que viene enfermo. ¿De qué? Pues en ese momento no se sabe. Viene enfermo, se le establece y ya puede cruzar hasta el puerto de Veracruz, en donde toma posesión de la Capitanía General y de la jefatura política de la Nueva España, convirtiéndose, valga la expresión, en virrey. Pero de inmediato se entera que las cosas en México han cambiado radicalmente de las noticias que tenía de un par de meses atrás cuando zarpó de España. Apodaca, el virrey, a quien se supone venía a relevar, ya fue depuesto. Que ahora gobierna un mariscal, Francisco Novela, que en cambio el país está que arde en plena ebullición porque hay una marcha triunfal por todo el territorio de un coronel que se llama Agustín de Iturbide, que ha proclamado un plan llamado Plan de Iguala, en el cual llama a consumar la independencia bajo la base de una serie de garantías, la de independencia, unión y religión, proponiendo una monarquía con un príncipe español a la cabeza, y aquello ha sido un movimiento total al cual todo el ejército realista se ha adherido y solamente permanecen leales al rey los 8 o 9 mil soldados auténticamente españoles que están particularmente en la Ciudad de México. Los realistas conservan únicamente ciudades como México, como Veracruz y como Durango. Querétaro está a punto de caer y pues ya se acabó el dominio español sobre la Nueva España, y Juan O'Donoghue, para empezar, que se enferma de alguna cuestión estomacal en estos días, se da cuenta que ni siquiera puede salir de Veracruz, porque ya todo el camino está lleno de trigarantes, los antiguos insurgentes y antiguos realistas que se han unido en un solo ejército llamado trigarante, y pues O'Donoghue no le queda más que hacer una proclama en donde dice: mexicanos, he venido y vengo solo y sin fuerzas. Lo mandaron sin tropas, lo mandaron sin nada a él solito, y llega a un lugar donde se encuentra que ya todo está literalmente terminado, liquidado para la vieja España. ¿Qué hacer? Escribirle a Iturbide. Se da cuenta que es Agustín Iturbide el verdadero amo de la situación. O'Donoghue le escribe una carta pidiendo entrevistarse, e Iturbide contesta que sí, que cómo no, y que se van a ver en la ciudad de Córdoba, a donde se encontrarán el día 24 de agosto de 1821. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa del día de hoy. Último ya, como lo he dicho, de la serie de la independencia de México desde el punto de vista de los realistas, enfocado sobre todo a las personas de los virreyes. Hoy estamos hablando de Juan O'Donoghue, que gobernó la Nueva España un breve tiempo, con el cargo de jefe político superior de ella, y que es, para efectos nuestros, el último de los virreyes. Le escribió, como he dicho hace un momento, a Agustín Iturbide pidiéndole entrevistarse, al darse cuenta O'Donoghue de que, pues, efectivamente, ya la situación estaba en mano de los trigarantes, que habían conseguido que los antiguos realistas, criollos, mestizos, castas, todos ellos mexicanos, desertaran de la bandera española y se pasaran a este nuevo ejército llamado trigarante, que se creaba con la fusión de todos ellos y con los insurgentes que todavía andaban por ahí, más los antiguos indultados que se incorporaron, como Nicolás Bravo, que de inmediato se presentó ante Iturbide en la ciudad de Puebla para ponerse a sus órdenes, como lo había hecho antes ya Vicente Guerrero en Acatempan. O'Donoghue, que no es nada tonto, se da cuenta que esto ya está perdido.
no queda más que pactar, porque además ni siquiera podía salir del puerto de Veracruz. Iturbide acepta la entrevista y comisiona al coronel, teniente coronel más bien, Antonio López de Santana, un antiguo realista que se pasó del lado trigarante como todos los demás, que sirviese como escolta a O'Donoghue para trasladarlo a la ciudad de Córdoba, en el mismo hoy estado de Veracruz. Claro, Santana en sus memorias, ustedes la ven que son muy divertidas, llenas de mentiras, por supuesto, unas mentiras divertidas. Cuenta que aprovechó en el camino para platicar mucho con O'Donoghue y convencerlo de la independencia, y que gracias a él O'Donoghue llegó con la mente dispuesta y abierta para negociar con Agustín Iturbide. Son patrañas, ¿eh? Ya O'Donoghue en su proclama anterior, ya la que ya he comentado, cuando anunció que venía solo y sin fuerzas, dijo claramente que quería enterarse bien de la situación y tomar las mejores medidas para el bien de todos. En Córdoba se entrevista con Agustín Iturbide el día 24 de agosto de 1821. Fíjense, tardó pues 3 semanas en poder salir de Veracruz. Un virrey que no gobernaba más que el puerto y quizás la Ciudad de México. Y estaba en duda porque allí había un golpe de estado en contra del virrey Apodaca, quien estaba preso, y el mariscal Novela pues no sabía si O'Donoghue había de veras llegado o no. Ya se sabía la noticia, pero recuerden, no hay redes sociales, no hay medios de comunicación modernos, y una cosa es que haya el rumor popular de que ya llegó el último virrey, y otra cosa es que hubiese documento fehaciente para acreditar que él era efectivamente el virrey. Esto pues va a tardar un poquito más, pero en la ciudad de Córdoba, cuando se entrevisten, Iturbide de inmediato se da cuenta de que tiene en sus manos a Juan O'Donoghue. Lo tiene por 2 razones. La política, porque evidentemente O'Donoghue, que también es militar y político, recuerden que fue ministro de guerra, entiende que la situación ya está perdida para España. Pero también la personal. O'Donoghue se encuentra verdaderamente, pues muy disminuido. Iturbide se da cuenta. Sabe perfectamente bien, seguramente ya le contaron que viene enfermo, que ha padecido sufrimientos verdaderamente indecibles estando en prisión O'Donoghue. Quizás sepa también de que carecía de uñas, aunque él usaba guantes para cubrirse la mano. Y perfectamente valora que está frente a un hombre que, si políticamente tiene la circunstancia en su contra porque está ya derrotado, personalmente también es un hombre que se encuentra apocado, disminuido, casi también derrotado en lo personal. La enfermedad se le nota claramente. Iturbide se comporta con él muy generoso y le dice cuando se entrevistan y se dan un abrazo: señor O'Donoghue, ya que estamos de acuerdo en lo principal, dice una frase Iturbide muy bonita, vamos a deshacer el nudo sin romperlo. La separación pacífica de España, y entonces firman los famosísimos Tratados de Córdoba. Un documento muy peculiar, es en realidad casi una transcripción del Plan de Iguala con sus mismos postulados, en el cual se establece, por supuesto, la independencia de México, de la Nueva España entonces, la creación de un orden constitucional moderado. Esto es bien importante, en esto coinciden O'Donoghue e Iturbide. Ambos, repito, en estos momentos de su vida son liberales porque creen en la importancia de tener una constitución que modere al poder, que limite al poder. También coinciden en que la Nueva España será una monarquía, un imperio mexicano, y que para gobernarlo se va a llamar, como lo dice en el Plan de Iguala, al propio rey de España o a alguno de sus muchos familiares que se enlistan allí. Pero aquí viene lo más importante. Aquí es donde Iturbide literalmente abusó de Juan O'Donoghue. Un hombre, repito, militarmente ya derrotado y personalmente también muy disminuido. El Plan de Iguala establece simplemente la monarquía con un príncipe español a la cabeza, los enlista y dice ahí: queremos un monarca hecho y derecho
para evitar los funestos atentados de la ambición. Así lo estableció Iturbide en el Plan de Iguala, con estas palabras literales: un monarca hecho y derecho, nacido para gobernar, para evitar los funestos atentados de la ambición. Pero al darse cuenta, 6 meses después, del 24 de febrero al 24 de agosto, frente a O'Donoghue, allá en Córdoba, que este hombre le va a aceptar todo, un hombre que no tiene capacidad para oponerse ni en lo militar, ni tampoco en el ánimo porque viene muy enfermo, Iturbide modifica esta cláusula y le agrega algo bien importante. Quitó esto de que para evitar los atentados funestos de la ambición y le agregó: en caso de que el rey de España o sus familiares no acepten, rechacen la corona de México, será emperador de México aquella persona que las Cortes mexicanas, nuestro Congreso, designen. Con esta pequeña clausulita, permitiendo que en caso de rechazo español, sea el Congreso mexicano el que nombre a un emperador, ya sin importar su origen, si es o no de sangre real, si fue educado para gobernar, si pertenece a una dinastía, a una casa reinante, nada de eso. El Congreso ya tendrá libertad plena para designar a un emperador. ¿Qué es lo que hizo Iturbide? Se abrió la puerta él solito. Y Juan O'Donoghue, repito, lo aceptó y firmó los tratados de Córdoba. No, yo no sé, y esto sería pues algo digno de investigar, si O'Donoghue se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, pero de lo que sí estoy seguro es que O'Donoghue sabía perfectamente bien, como viejo militar y viejo político, que él, como jefe político superior de la Nueva España, como virrey en pocas palabras, no tenía, carecía, le faltaba, no podía firmar la entrega del reino. Sus facultades y atribuciones como virrey, como jefe político superior, no incluían de ninguna manera la entrega de parte del territorio español. Sabía que no tenía facultades. Sabía, estoy seguro de ello, que su firma era nula, como nulo era el tratado porque él no tenía posibilidad legal de firmarlo. O la pregunta es, ¿acaso no lo sabía? ¿Acaso no lo asesoraron? No, yo creo que sí. Yo creo que sí, y sin embargo, pienso que más bien lo que él hizo fue dejarse un poco llevar y sin ganas de discutir. Se firmaron así los tratados de Córdoba. Iturbide saldrá de inmediato para México para establecer el sitio de México. O'Donoghue con más calma lo irá siguiendo poco a poco hasta llegar finalmente el día 11 de septiembre. Fíjense todos los días que tardó, en lo que se iba restableciendo. Estuvo varios días en Puebla. En fin, fue poco a poquito y llegó el día 11 de septiembre al convento de San Joaquín, cercano a la Ciudad de México. Hoy es parte de la propia capital. Allí se estableció y ahí, o desde allí, negoció con el mariscal Francisco Novela la rendición de la Ciudad de México. Iturbide le encargó, le pidió, le suplicó: señor O'Donoghue, usted es el jefe político superior todavía, usted encárguese de que Novela se rinda y sobre todo que se rindan los 8,000 soldados españoles de los cuerpos expedicionarios de las tropas venidas de España que estaban en la capital y que querían resistir, que habían puesto fuera del trono virreinal a Apodaca, que se habían levantado en armas y que son los que estaban necios a aceptar la independencia cuando el resto del ejército virreinal ya se había convertido en ejército trigarante. Así que O'Donoghue prestará un servicio muy importante entrevistándose con el mariscal Novela, con el propio Iturbide, a quien pues le rinde la pleitesía y el favor, convenciendo a Novela de que se entreguen y pues simple y sencillamente esperando hasta que los cuerpos expedicionarios salgan de la Ciudad de México, lo cual termina de ocurrir, se van a Veracruz, el día 26 de septiembre.
26 de septiembre de 1821, día en que por la tarde Juan O'Donoghue entra a la Ciudad de México, tema del cual vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último segmento del programa de este día, el quinto de la serie con la cual hoy también la daremos por concluida, que trata sobre la independencia de México desde el punto de vista realista. Ya la semana que entra vamos a cambiar de tema, aunque está cercano a este. Quiero hablar porque creo que no lo hemos hecho en estos años, pero se me hace que la figura es relevante. Ya lo toqué un poquito a este personaje hace unos días, pero quiero dedicarle un programa entero al primer presidente de México, a Guadalupe Victoria. Creo que vale la pena hablar de Guadalupe Victoria, pero ese será el tema de la semana que entra. Hoy vamos a concluirlo mejor de una vez ya, cerrando la participación de Juan O'Donoghue en este proceso de independencia, él en su carácter de jefe político superior de la Nueva España, o, como lo llamamos nosotros, el último virrey de ella. Les decía yo que va a cumplir un papel verdaderamente importante al convencer al mariscal español Francisco Novela, que se había hecho dueño de la Ciudad de México, que había depuesto al virrey Apodaca, al que había encerrado en el convento de San Fernando, quien estaba al mando además también este hombre Novela, de los 8,000 y pico de soldados españoles de los cuerpos expedicionarios que estaban en la capital, que eran los que se oponían a la independencia y que querían resistir. Pues O'Donoghue impuso primero el grado, él era teniente general, superior a mariscal, impuso además también el nombramiento, el cual le mostró de jefe político superior, y además lo amenazó con procesarlo por haberse levantado y depuesto al virrey legítimo que era Juan Ruiz de Apodaca. Novela decidió pues rendirse, o más bien entregarle el mando a O'Donoghue, y este dispuso de inmediato que todas las tropas españolas, los españoles que quisieran irse, marcharan, que fueron casi todos, hasta el puerto de Veracruz para que allí se embarcaran. Es decir, que dejaran libre la Ciudad de México. Esto va a suceder. De inmediato los comerciantes de la capital van a organizar un cuerpo de milicia local, los urbanos del comercio les llamaban, para proteger a la Ciudad de México en lo que entraba el ejército trigarante. Ejército que, como todos sabemos, entra hasta el día 27 de septiembre. ¿Por qué? Pues porque ya se había desocupado la capital el día anterior, pero el 27 era el cumpleaños de Iturbide, y ya saben que a nuestros gobernantes les da por encima las fiestas patrias con sus fiestas personales. Así que Iturbide se esperó. Pero el día 26 de septiembre, ya por la tarde, cuando le avisaron que había salido ya el último soldado español de la capital, Juan O'Donoghue se acercó a ella, entró a la ciudad, llegó al palacio, el único día de todo su gobierno en el cual estará en el Palacio Virreinal de México, Palacio Real de México, porque al día siguiente se convertiría ya en Palacio Imperial. El único día en que estuvo allí, lo aprovechó. Seguramente se sentó en el trono del virrey, conoció el palacio, allí recibió el parte de novedades, ahí pues se va a enterar de cómo está el gobierno, ahí dispone que se le entregue al día siguiente a Agustín Iturbide, y allí, en el propio palacio, espera O'Donoghue el 27 de septiembre a Agustín de Iturbide, quien, como todos sabemos, ese día entrará triunfal al frente del ejército trigarante, llegará hasta nuestra Plaza Mayor, nuestro Zócalo, entra a palacio, sube, se encuentra con O'Donoghue, se dan un abrazo, O'Donoghue le hace entrega, no del poder, del bastón de mando a Iturbide, e Iturbide, fíjense qué hombre, lo invita al propio O'Donoghue a que lo acompañe al balcón central, y los dos salen allí, O'Donoghue un poquito atrás de Iturbide, a recibir la ovación popular. Ya es ahí cuando Iturbide da aquella famosa proclama, cuando dijo: ya sabéis el modo de ser libres, a ustedes toca el de ser felices. Esto fue lo que aconteció ese día 27 de septiembre, que al decir de Lucas Alamán fue el día más feliz de la patria, y en el cual fue además el último día de la dominación española. En la mañana, para la tarde ya había desaparecido el poder español en la Nueva España. Fue además el último día que gobernaría Juan O'Donoghue, si es que gobernó algún momento, porque lo único que hizo fue finalmente
enviar una proclama, firmar los tratados de Córdoba, convencer a Novela de que se rindiera, recibir el poder y entregárselo a Iturbide ese mero día 27 de septiembre. Sin embargo, no acaba aquí su actuación. Fíjense, qué interesante esto. El día 28, al día siguiente, cuando se firma el acta de independencia del Imperio Mexicano, convocado por Iturbide a una serie de notables de la Ciudad de México y del país, haciendo a un lado a los insurgentes, con todo y que con él habían desfilado la víspera Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, los hizo a un lado e invitó a firmar al acta únicamente a las celebridades, a las personalidades realistas o antiguas realistas, pero también concurre a la firma del acta de independencia. Y así está en los documentos, aunque en la versión impresa no, porque ya para todo estaba enfermo, pero concurre y el acta de independencia original es firmada en primer lugar por Agustín de Iturbide e inmediatamente abajo de su firma, la siguiente es la firma de Juan O'Donoghue. Juan O'Donoghue es uno de los firmantes de nuestra segunda acta de independencia. Ya hemos platicado el tema, hay dos, la que se hizo en Chilpancingo, allá en los tiempos de Morelos en 1813, y la del 28 de septiembre de 1821, que es a la que ahorita me estoy refiriendo, que repito, es firmada por Agustín Iturbide, pero también firmada por Juan O'Donoghue. Ese mismo día después de firmarse el acta, estas personas que firmaron, 30 y tantas personas que son las que la suscriben, se reúnen para designar, en cumplimiento a los tratados de Córdoba, a las personas de ellas que van a ser regentes del imperio y que van a gobernar en lo que México tenía un emperador, para lo cual, según el propio tratado, se enviaría el tratado y el acta de independencia por enviados especiales de O'Donoghue a España para que el rey aceptara, para que el rey invitara a algunos de sus familiares y para que viniera el monarca. Este era el sueño utópico que sabían que no iba a pasar, pero esta formalidad había que cumplirla y alguien tenía que gobernar mientras esto sucedía. Para ello se designó una regencia del Imperio Mexicano que estaría presidida por Agustín Iturbide y de la cual formaría parte también Juan O'Donoghue. Es decir, Juan O'Donoghue se quedaría a gobernar o a co-gobernar el Imperio Mexicano ya independiente junto con Iturbide en espera de la respuesta del rey. Pero por principio de cuentas, esa respuesta nunca va a llegar. El rey de España va a despreciar esto y va a considerar que los mexicanos eran unos rebeldes. Pero para eso, Juan O'Donoghue ya no se va a enterar. Fíjense, a los pocos días, esto ocurrió el día 28 de septiembre, faltan un par de días para que llegara octubre, y cuando inicia el mes de octubre, se enferma de nueva cuenta Juan O'Donoghue, en ese momento ya regente o co-regente del Imperio Mexicano. Una enfermedad que, según cuenta el propio Lucas Alamán y varias crónicas que he consultado como Carlos María de Bustamante, fue una enfermedad muy extraña, porque pues tenía oscilaciones de alta temperatura y baja temperatura, que por supuesto que la ciencia médica aquel tiempo no sabía a qué atribuir, hasta que finalmente los médicos de entonces decretaron, particularmente su propio médico, del cual ya hablamos, Manuel Codorniu, el hombre que trae la masonería escocesa a México y que funda la primera logia, de la cual formaría parte el propio O'Donoghue. Este hombre, Manuel Codorniu, su médico, solamente dijo que había sido atacado de una fuerte pleuresía. ¿Qué significará eso? Bueno, quizás una neumonía, una pulmonía, una gripa común y corriente, una bronquitis, no sabemos más detalles, pero esta enfermedad que se va a agravar a partir del día 5 de octubre hará que el día 8 de octubre de ese año, de 1821, Juan O'Donoghue muera en la Ciudad de México. Fíjense, muy poquitos días después de la consumación de la independencia, apenas 10, 11, 12 días después de la consumación. Claro, en este país de rumorología, porque la mayoría de la gente no sabía qué tan enfermo venía Juan O'Donoghue, en este país de rumores, inmediatamente dijeron, lo envenenaron, seguramente Iturbide lo mandó envenenar. No, la verdad es que no. No hay prueba alguna de que hubiese sido así.
Tampoco hay prueba de que a Iturbide le estorbara la presencia de Juan O'Donoghue. Al contrario, le servía de soporte de legitimidad, así como había utilizado a Vicente Guerrero para proclamar el Plan de Iguala y crear el Ejército Trigarante. Ahora utilizaba a Juan O'Donoghue, último jefe político superior, último virrey, para darle legitimidad a esta nación independiente que, a juicio de Iturbide, se separaba de la vieja España de manera pacífica y pactada, claro, con un tratado que no tenía validez, pero con la anuencia del último virrey. Eso era lo importante. Así que es verdaderamente impensable que Iturbide lo haya mandado envenenar. Pero así se dijo la conseja pública, aparece en los reportes de Carlos María de Bustamante, que era periodista y muy chismoso además de aquel tiempo, y pues mucha gente se quedó con esta idea de que había sido envenenado y le achacaron, por supuesto, a Iturbide el ser el autor de este supuesto asesinato, que yo creo que no fue tal. He expuesto desde el principio de este programa la gravedad de O'Donoghue, su mal estado de salud, su poca resistencia a las enfermedades infecciosas, y esto fue lo que lo mató. Fue sepultado en la Catedral de México, en la capilla o cripta de los Reyes, que así se le conoce, y México le otorgó a su viuda, mientras permaneciera en el país, una generosísima pensión. Esta mujer efectivamente se quedó a vivir aquí en México para siempre, nunca volvió a España, porque en España, cuando se supo de su muerte, fue declarado de nefasta memoria. Para los españoles, Juan O'Donoghue es un traidor. Para nosotros, aunque fue un episodio fugaz, fue sumamente importante porque gracias a él pudo conciliarse una guerra de independencia que logró terminarse de manera pactada, sin derramamiento de sangre, aunque los españoles lo hubiesen rechazado. Este fue Juan O'Donoghue, amigas y amigos, y la semana que entra, si Dios lo permite, un nuevo episodio más, ahora con Guadalupe Victoria. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.